Bueno, continuando así ahora con la segunda parte, nos hemos quedado en la parte de manifestaciones clínicas. Entonces, recuerda este caso que con expresión de histofía, que caso de la lesión está en diencéfalo, por ejemplo, cuando encontrar la expresión de Kuhlmann agudo sería lesión de mesencéfalo, la amniótica era protuberancia, ¿no? Las desviaciones oculares, recuerda este caso que cuando hay, por ejemplo, una lesión talámica, vamos a encontrar que los ojos miran, en este caso, ambos hacia la nariz. Si fue una lesión hemisférica, te dije dónde estaba la lesión, por dónde estaba la desviación hacia el lado de la lesión. La protuberancia sería, en este caso, hacia el lado contrario de me parece así, en este caso. Claro, este caso de la protuberancia sería ese caso cuando se mira más bien, por ejemplo, hacia el lado sano, ¿no? Y luego en este caso hay un término que se denomina como la oftalmoplegia nuclear, en la cual te preguntarás qué está lesionado acá, entonces aquí sería lesionado el fascículo longitudinal medial, y te preguntarás qué se ve, por ejemplo, en un paciente que tenga oftalmoplegia nuclear. Pues acá habrá pues una incapacidad, por ejemplo, para aducir el ojo a la aducción del ojo del laudo del fascículo lesionado y un nistagmus más bien del el ojo que más bien no es, que ha sido del ojo que no está afectado, del lado que no está afectado. Es decir, que si encontramos, por ejemplo, nuestra oftalmoplegia nuclear derecha, fíjate que la lesión está en el lado derecho, por lo cual vamos a ver que el ojo derecho no va a hacer la aducción. Sin embargo, el ojo izquierdo va a abducir, ¿ya? Pero cuando al momento de que va a hacer la aducción se aparece hacia afuera, vamos a encontrar el nistagmus, pero solamente en este ojo. Es una combinación de, por ejemplo, dos clínicas, ¿no? La causa más frecuente en jóvenes sería por esclerosis múltiple y la causa más frecuente en ancianos, en este caso por un ictus, ¿ya? Luego, en este caso, vamos a encontrar que cuando hay, por ejemplo, aquí en este caso por series como signos de un traumatismo cerebrocraniano, se encontrará signo de Bagley y ojo de mapache, que podemos ver otras imágenes, cómo se manifiesta, que tú lo puedes buscar, por ejemplo, por internet, cómo se ve ese caso de esa lesión, ¿no? Ojo de mapache y signo de Bagley, que se asocia con un traumatismo cefalocraniano, ¿ya? Lo que hemos visto en este caso, cuando hay, por ejemplo, prelecocitemos hipotermia, dije que era por alcoholbitúricos, hipertermia, te acuerdas que era por tricíclicos, por salicilatos, por cocaína, y piel seca era por anticolinérgicos, ¿no? Anticolinérgicos principalmente. Entonces, en este caso, parte de la clínica que ya hemos visto viendo anteriormente, solamente que estamos aquí resumiendo todo, ¿no? Todo lo que hemos visto. Lo siguiente en este caso, que hemos visto también acerca de corticación de cerebración. Como ves acá de corticación, ¿recuerdas qué era? De corticación, recuerda este caso que era la flexión de miembros superiores e inferiores, ¿no? Recuerda este caso que eso estaba, este caso flexionado, como es acá, mira que está el paciente así. Sin embargo, miembros inferiores estaban hiperextendidos. De igual manera, con la descerebración, esto en miembros inferiores sí se mantiene, este caso en extensión. Lo que acaba de variar en la descerebración, sí, este caso que aquí, por ejemplo, las extremidades se encuentran hiperextendidas y que están en extensión. A diferencia que acá está en flexión. No debes olvidar de corticación, brazos en flexión y piernas en extensión. Y de celebración, en este caso más bien brazos en extensión, ¿no? Y las piernas también en extensión. De celebración es ambos en extensión y de corticación es uno en flexión y otro en extensión. Después hemos visto este movimientos oculares especiales como son el bobbing, el robbing. Dicho en este caso que el bobbing, por ejemplo, las sacudidas, en este caso, bueno, en este caso cuando era la cuando movía ese caso rápido hacia abajo y lento hacia arriba, ¿no? Y el dipping rápido hacia arriba y lento hacia abajo. Recuerdo que el bobby asociado a lesión en donde nivel de protuberancia. También hemos visto acerca del reflejo oculoencefálico. ¿Recuerdas que el reflejo oculoencefálico en qué consistía? Cuando tú, por ejemplo, movías la cabeza de alguien, pues los ojos iban a mirar, este caso, el lado contrario donde tú estabas desviando. Si los desviabas y tú girabas la cabeza al lado derecho, los ojos iban a girar hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces eso reflejaba una integridad del tronco encefálico, del nervio tercero, del nervio sexto y del nervio octavo. Por lo cual, si tú encuentras pues esa ausencia, ese reflejo, significa que hay una lesión a nivel tronco encefálico, ¿ya? Entonces, ese sería el principal con respecto a los movimientos oculares. Luego está el estado vegetativo y, por ejemplo, el estado de misominio conciencia, que también tiene lugar el estado vegetativo. Recuerda que el estado vegetativo se diferenciaba del coma, ¿ya? ¿En qué se diferenciaba? En que el estado vegetativo tenía apertura ocular y el estado de coma tenía o no tenía apertura ocular, no tenía, ¿verdad? El estado vegetativo tenía, por ejemplo, conciencia de su entorno, no tenía conciencia de su entorno. Bueno, el estado de coma tenía o no tenía conciencia de su entorno, pues tampoco. Entonces, lo que diferenciaba era la pues, apertura ocular, pero de igual manera, pues si no tiene conciencia de su entorno, tiene incontinencia vesical, incontinencia rectal, y los reflejos, sin embargo, si tú en este caso tomas este tipo de pacientes, ellos están pues con los reflejos
conservado, ¿sí? No hay hiporreflexia. Después estado mínimo de conciencia, como te mencioné, un trastorno grave en el cual la persona va a mostrar una respuesta limitada a ciertos estímulos, puede en este caso ser ciertos, mostrar ciertas, por ejemplo, respuestas emocionales, puede sonreír, puede llorar ante estímulos, hace seguimiento visual, responde órdenes aunque sea un poco inconsistente, pero responde, pero si en este caso hay una respuesta algo limitada, ¿no? En este caso, por ejemplo, si estado mínimo de conciencia. Luego está este caso, síndrome de cautiverio. Recuerda este caso que el síndrome de cautiverio como te había mencionado, se diferencia, por ejemplo, de estado de coma y de estado vegetativo, en que el paciente tenía aquí la mirada, pues, o sea, tenía este caso de apertura ocular, pero acá sí está consciente de su entorno, aunque parezca que está inconsciente, no, aquí sí, por ejemplo, puede escuchar y entiende este caso que le dicen, puede hablarle, por ejemplo, y él entiende, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de un paciente de estado vegetativo, que por más que tenga, pues, esa misma, característica, ¿no? De tener los ojos, abiertos, si le hablan, si le preguntan algo, o sea, eso, o sea, él no puede entender nada, ¿no? No entiende. Acá escucha, ¿no? Tiene ese caso de capacidad de escuchar, sin embargo no va a poder manifestar nada porque no puede hacer ningún movimiento, ni facial, ni a nivel de extremidades, por lo cual la clínica se manifestará con cuadriplegia, con cuadriparegia, esta, mira, atonía, ¿no? Y en este caso no puede hacer nada, por eso se denomina como síndrome de cautiverio, porque el paciente está encerrado en su propio cuerpo, pero si es consciente de su medio, es consciente de su entorno. El mutismo cinético, que sería un estado extremo de abulia, ¿ya? Se considera, por ejemplo, más lesiones, por ejemplo, frontales, hidrocefalia. El paciente no habla y no tiene movimiento, los ojos pueden seguir objetos móviles, ¿ya? Y también el paciente se desvía los ojos hacia ruidos más fuertes. Bueno, acá en este caso tenemos un resumen de cómo se ve en este caso la pupila. Por ejemplo, tenemos el caso cuando las pupilas son midriáticas, ¿ya? Midriáticas relativas a la lesión mesencefálica, cuando las pupilas son puntiformes, en caso de lesión pontina, cuando, te acuerdas que te había mencionado que indicaba cuando había una afectación a nivel de pupila solamente de un lado, sería este caso lesión del tercer par craneal. Y usualmente esto era por afectación de una arteria, que recuerda que arteria, la arteria comunicante posterior. Después estaban los reflejos sucrocefálicos. ¿Qué indicaban los reflejos sucrocefálicos? Que la presencia de esos indicaba que nuestro tronco encefálico estaba íntegro, no había ningún problema. ¿Qué consistía estos reflejos? En que tú desviabas la cabeza, ¿no? De alguien y después de mirada, los ojos iban a irse a la dirección contraria. Debías hacia el lado derecho y los ojos iban a irse al lado izquierdo. La pupila en el coma, recuerda ese caso mesencéfalo, y del puente, ¿no? Entonces, si hay unas pupilas midriáticas, midriasis sería lesión del mesencéfalo. Si hay pupilas puntiformes o mióticas, sería lesión en el puente, la protuberancia. Entonces, eso es lo principal. Aquí también en ese caso cómo están las pupilas y según ese caso la intoxicación, por ejemplo, ¿no? El problema que hay. Te recuerda, lesión, por ejemplo, acá puede ser también a nivel de ambos hemisferios, ¿ya? O por encefalopatías metabólicas encontraremos una miosis, ¿ya? Similar a una lesión de protuberancia reactiva. Cuando es lesión hipotalámica, recuerda que, como te mencioné, el hipotálamo que hacía enviaba señales simpáticas. Entonces lo simpático hace dilatación del ojo, midriasis, por lo cual si yo lesiono mi parte simpática, no voy a poder hacer midriasis y por tanto se manifestará como miosis. Y también pues todo en conjunto síndrome de Horner, porque recuerda que el síndrome de Horner tiene como características en oftalmo, midriasis, anhidrosis, ¿ya? Significa que no puede sudar paciente. Y pues, claro, eso, y miosis, ¿no? Porque no puede hacer dilatación del ojo. Entonces aquí recuerda que la parte simpática está afectada porque lesionas el hipotálamo, el hipotálamo conduce a la parasimpática, por lo cual predominará más bien lo parasimpático. En lesiones, por ejemplo, acá del mesencéfalo, recuerda este caso que sería por midriasis también, como te vengo explicando ya hace varias diapositivas. En lesiones de puente se manifestará una pupila puntiforme, miótica, ¿ya? Y, por ejemplo, tenemos intoxicaciones acá según las sustancias, por ejemplo, en cocaína, anfetamina, recuerda este caso que activa, por ejemplo, cocaína, sistema simpático, las anfetaminas, por lo cual al predominar más lo simpático, recuerda que lo simpático hace midriasis, ¿ya? Por instrucciones, por ejemplo, de lucha, de huida, para que puedas ver mejor, por lo cuanto se manifestará con una midriasis en el paciente. Si tienes un paciente que viene, por ejemplo, con una intoxicación, ¿no? Por ejemplo, por atropina, por escopolamina, ¿ya? Recuerda este caso que
ellos dominan el síndrome anticolinérgico, o sea, que más bien se va a manifestar en este caso con síntomas, por ejemplo, acá de miriasis, porque acá elimina, por ejemplo, el exceso de acetilcolina, ¿ya? Aquí, por ejemplo, atropina, recuerda que se utilizaba incluso como un antídoto cuando había ese caso, un exceso de acetilcolina, los síndromes, por ejemplo, con intoxicación por órganos fosforados, en la cual la acetilcolina está abundando en sangre, es demasiado abundante y causa como clínica la miosis, entre otros síntomas más como es la cialorrea, como es el caso la pérdida de control de esfínteres, entre otros, ¿no? Se daba atropina porque la atropina disminuía la acetilcolina. Entonces, si disminuye la acetilcolina, que era pues lo que domina en este caso, se crean las funciones del sistema simpático, al no ejercer esa función, pues, perdón, se parasimpático, ¿no? Va a predominar bien lo simpático, entonces se manifestará bien con midriasis, ¿ya? Esta, por ejemplo, acá también los fosforados, recuerda ese caso que el fosforado inhibe la acetilcolinesterasa, que es una enzima que degrada la acetilcolina. Al no haber la enzima que degrada la acetilcolina va a estar abundante en sangre. Y recuerda que acetilcolina pues representaba el sistema nervioso parasimpático, por lo cual encontraremos más bien miosis, que en este caso lo que se encuentra cuando hay un dominio del sistema parasimpático frente al simpático, ¿no? Recuerda que el parasimpático se encarga de la miosis, mientras que el simpático se encarga de la midriasis. Y en opiáceos y heroína, barbitúricos, que son aquellos flujos que causan depresión respiratoria por intoxicación, en cual es el caso que se asocia a todo lo que es depresión parasimpático, ya, entonces sería, si predomina el parasimpático, encontramos bien ahí miosis. Entonces vemos cómo se manifiesta de manera diferente según ese caso localización, ¿no? Según ese caso también la intoxicación que vemos. La cocaína, al predominar lo parasimpático, midriasis. En atropina, al dar síndrome anticolinérgico porque elimina acetilcolina, entonces disminuye la parte parasimpática y predomina lo simpático, también midriasis. Síndrome colinérgico y su fijación por los fosforados al predominar la esticolina, que sería lo parasimpático, bien habría miosis, ¿no? Y lo que son opiáceos, heroína, barbitúricos, en este caso también sería la miosis, porque se encarga de lo que son, bueno, ocasión de presión respiratoria y pues también miosis porque predomina más la parte del parasimpático. Lo mismo que te vengo explicando también de diapositivas anteriores acerca de las desviaciones de los ojos. Mencioné que cuando hay una lesión, por ejemplo, catalámica, los ojos más terminados en la nariz, ambos, lesión hemisférica, recuerda ese caso que la desviación, por ejemplo, se va a dar hacia el lado de la lesión, ¿ya? Entonces, si por ejemplo, si hasta, por ejemplo, acá a este lado me está lesionado, ya que tenemos la hemiparesia, ¿no? Del lado lesionado, y ve este caso que está mirando hacia el lado no lesionado, ¿no? Por aquí es la lesión, pero el ojo mira hacia allá, es una lesión protuberancial. Mientras que acá, por ejemplo, está lesionado esta parte, ¿no? Pero mira, no hacia el lado parético, sino al lado donde está lesionado. Entonces hay una lesión hemisférica. Entonces, por eso es importante la lesión hemisférica protuberancial porque nos ayuda a determinar a nivel de qué, por ejemplo, lugar se encuentra, ¿no? A partir de cómo se desvía la mirada. Entonces, recuerda que acá, por ejemplo, el daño está ocurriendo a este nivel. Y acá también ocurre el daño a ese lado. Por lo cual, en este caso, el déficit motor está obviamente hacia el lado contra lateral, ¿no? Como ves acá, el lado, en este caso, contralateral sería esto. Entonces acá también sería el lado contralateral. Si el ojo se va a desviar hacia el lado de la lesión, sería lesión hemisférica. Si se desvía hacia el lado no lesionado o hacia el lado parético, que si bien está afectado acá, a nivel del cerebro no está afectado para nada, sería una lesión protuberancial. Así, en este caso, pues la evidencia que hemos visto, luego que hemos visto acá acerca de mobbing, del libro, lo estamos repitiendo, así que vamos a pasar por acá. Aquí en este caso está un resumen de las lesiones, por ejemplo, ¿no? Y qué patrones se encuentran, ¿no? Qué clínicas se encuentran. Recuerdo que en encéfalo, el patrón respiratorio, cuando se lesiona, será el de Chins-Stock. En pupilas, en encéfalo, no lo mencioné, pero ese caso sería lo contrario del mesencéfalo. Acá sería ese caso por miosis, serían reactivas, ¿ya? Pero acá sí son reactivos, lo caracteriza, y la postura es de corticación. Entre decorticación y celebración, el de celebración es mucho peor porque aquí la escala de Glasgow correspondería a 2 mientras que acá el puntaje correspondería a 3. En mesencéfalo encontramos que para
porque había una respiración de tipo Kussmaul o de hematometapneica. Las pupilas también se causa que se encuentran mediadas, como te dije, son las reactivas, ¿ya? Y bueno, está por último la de protuberancia, en que te enseñé que el patrón respiratorio sería en ese caso amniótico, ¿no? Que las pupilas se encuentran puntiformes, mióticas, y cómo diferenciamos entre una lesión de diencéfalo y protuberancia. Entonces, en que la miótica, por ejemplo, acá en diencéfalo es reactiva, sin embargo, protuberancia es poco reactiva. Acá la postura, por ejemplo, de celebración, igual que mesencéfalo, y vamos a ir a lo principal, ¿ya? Veamos, si vamos a caso con diagnóstico, recordemos este caso que, bueno, nosotros, por ejemplo, ¿cómo sabemos si hay una lesión de tronco encefálico o ha habido este caso de intoxicación de fármacos? Y eso lo vemos este caso dependiendo de las pupilas, ¿ya? En este caso que un fármaco que puede deprimir el sistema central es un sedante, es anestésico, lo diferenciamos en pupilas, por ejemplo, si a la luz y el reflejo, en este caso, está ausente. Me recuerdo este caso que si reacciona, por ejemplo, acá a la luz sería por medicación, ¿ya? Sin embargo, cuando encontremos, por ejemplo, que el paciente no reacciona, por ejemplo, a la luz, no reacciona a las pupilas, son las reactivas, como una lesión protuberancial, acá el ejemplo de la lesión sería troncoencefálica. Porque precisamente estamos hablando de esto, bueno, como te expliqué, por ejemplo, acá, cuando reacciona, cuando por ejemplo, no reacciona, por ejemplo, pupila, sería protuberancia. La protuberancia es parte del tronco encefálico. Por eso decimos que si no reacciona, sería una lesión de la protuberancia. Y si reacciona, por ejemplo, sería una, eh, si en este caso, debido a una intoxicación por algún medicamento de presión sistema nervioso central, ¿no? Como son sedantes, anestésicos. Recuerda también ese caso que, por ejemplo, el reflejo corneal se utiliza, por ejemplo, se mide tocando suavemente la córnea del ojo y esta, por ejemplo, debe cerrarse automáticamente. Los nervios involucrados en estos, te están preguntando cuáles son, sería el quinto par y el séptimo par. ¿Por qué? Porque recuerda ese caso que el quinto par tiene la parte sensitiva, el séptimo par la parte motora. El quinto par es el que siente, ese caso, ese toque y obviamente lo cierra por reflejo. Y el séptimo par es el que se encarga de inervar la parte, ese caso, motora del rostro, por lo cual cierra este caso el párpado, ¿ya? Si no funciona, por ejemplo, esto, si no hay este reflejo corneal, significa que una lesión a nivel del quinto par craneal o séptimo par craneal. Y recuerden que el quinto y séptimo están en la protuberancia, por lo cual a la ausencia del reflejo corneal manifestaría que una lesión a nivel de protuberancia. Entonces, sí sería el caso de la lógica. Como tú, por ejemplo, puedes determinar en qué nivel está la lesión, ya ubicando, por ejemplo, a los nervios craneales. Entonces, no te ves olvidar, ver, te pregunto, por ejemplo, ¿cómo reconoces o cómo diferencias una lesión en tronco encefálico de una intoxicación por fármacos? Sería en ese caso que cuando hay reacción pupilar significa que sería por una, si una reacción pupilar significa por intoxicación, ¿ya? O sobredosis de fármacos. Y si no hay, por ejemplo, acá una reacción pupilar, sería por lesión del tronco encefálico, ¿no? La ausencia, por ejemplo, de reflejo corneal o la anestesia corneal significaría lesión en qué nervios. Recuerda que sería el quinto par y el séptimo par, ¿no? Y por ejemplo, ¿dónde estaría la lesión? A nivel protuberancial, porque es quien contiene estos nervios, ¿no? Así que ese caso sería lo principal. Y bueno, aquí está la fisiopatología, bueno, el por qué ese caso, el mesocéfalo. Una lesión mesencéfalo haría miriasis. Recuerda este caso que el mesencéfalo contiene el tercer par craneal que se controla la constricción de la pupila. Por lo tanto, si tú lesionas este caso tercer par craneal, que es en el mesencéfalo, no va a poder hacer constricción y entonces habrá un virus contrario, midriasis. La lesión de la protuberancia, recuerda este caso que la protuberancia está en los centros neumotáxico y amniótico, por lo cual si tú lesionas la protuberancia ya no se podrá inhibir ese centro amniótico, entonces se manifestará con una lesión, con una respiración amniótica, ¿ya? Y, por ejemplo, ¿por qué en este caso pondrás lesión a nivel vulvar? Ocasionaría ataxia porque acá el bulbo se conecta con el cerebelo, por lo cual si lesionas la parte del bulbo, se afectará también la parte de conexión con el cerebelo y se manifestará con ataxia a nivel respiratorio, una respiración atáxica. Luego seguimos el caso con la siguiente parte, que es la muerte encefálica. Recuerda este caso que es un concepto del cual se considera ya muerto al paciente, y es que aquí, por ejemplo, no hay ninguna actividad en el cerebro, entonces el paciente, por ejemplo, puede estar conectado, ¿ya? Puede en este caso mantener aún así su latido cardíaco, respiración, sin embargo, si se desconecta el paciente, pues ya no puede, en este caso, su cuerpo, pues no mantener por sí solo esas funciones autonómicas y estaría prácticamente muerto. Ya debilidades de que
se detecta este caso que muerte encefálica, ya el paciente estaría muerto. Para nosotros, clasificar un paciente con muerte encefálica, nos guiamos de ciertos reflejos. Tiene que haber este caso ausencia de estos reflejos de acá, a lóculo vestibular. Te expliqué que el lóculo era, pues, la desviación, por ejemplo, de la cabeza y los ojos, ¿no? Es decir, en este caso, los ojos de muñeca. Tienen que ver, en este caso, ausencias, otro tipo de reflejos, ausencia de reflejos oculovestibulares, en la cual te dije que era, por ejemplo, a la vez de instilábamos agua fría o agua caliente, ¿no? Entonces, cuando instilábamos agua caliente en ambos ojos, por ejemplo, la desviación era hacia arriba y en agua fría era hacia abajo. El reflejo tosígeno y nauseoso también deben estar ausentes y también ausencia de respuesta a estímulos dolorosos faciales. Entonces, todos esos 6 estímulos debemos de comprobar en un paciente con sospecha de muerte encefálica para realmente determinarlo como tal, ¿no? El test, por ejemplo, de apnea también se suele utilizar también para nosotros comprobar que hay muerte encefálica. ¿En qué consiste? Te preguntarás, se consiste en desconectar el respirador y se coloca oxígeno en el tubo traqueal. Y, por ejemplo, se espera en este caso que la presión, bueno, que el CO2 aumente más de 60 o al menos 20 por encima del valor inicial. Si aumenta más de 60, sería de caso positivo también para este test de apnea, ¿ya? Después sigue la prueba autonómica, en la cual, ¿en qué consiste? Consiste que tu paciente, por ejemplo, después con atropina, se inicia atropina y no debería variar la frecuencia cardíaca para decir que hay muerte encefálica. Aquí, por ejemplo, también otras condiciones es antes del diagnóstico que el paciente no tenga, por ejemplo, hipotermia, no debe haber alteraciones metabólicas, por ejemplo, graves que se explican el coma, por ejemplo, si ya ha venido por alguna intoxicación ese grave, pues obviamente sería por eso, entonces no podemos decir que tenga muerte cefálica. No debe haber fármacos, por ejemplo, del proceso del sistema nervioso central, como son barbitúricos, sedantes, entre otros, para que nosotros podamos diagnosticar como tal muerte cefálica, y la causa del coma pues debe ser conocida e intratable, ¿sí? Entonces, las condiciones previas, de caso y obligatorias para hacer el diagnóstico. Otra cosa también para el diagnóstico, digamos, de la hipotensión, que es un criterio que nos apoya, aunque no es obligatorio, y la anisocoria, por ejemplo, si encontramos ese hallazgo, pues eso nos haría dudar si realmente es muerte cefálica, ¿ya? Por lo cual aquí se alejaría este caso, digamos, de el diagnóstico de muerte cefálica. Entonces sería lo principal a recordar al momento de clasificar un paciente como muerte encefálica. Como aquí, bueno, lo mismo que estoy explicando de tener que haber respuestos dolorosos, ausencia de reflejo corneal, porque manifiesta que hay un compromiso de quinto sistema corneal, lo cual significa que hay una lesión en protuberancia, ausencia de reflejo crucefálico, y ahora recuerda el caso que si ahí está ausente, indicaría un problema en el tronco cefálico y a un compromiso de integridad, ausencia de reflejo tosígeno nauseoso, que como está en el nervio noveno y décimo, afectaría o nos indicaría que es una lesión a nivel del bulbo. Entonces, usted está indicando prácticamente que es una lesión del tronco cefálico, igual que el tronco cefálico es importante, es vital para las funciones, ¿no? Por ejemplo, como frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, mantener la presión, entre otros. Entonces, ahí están las pruebas que, como te dije, ya te vengo repitiendo, te da atropina, las condiciones y las pruebas que se deben de hacer adicionalmente también. Bueno, lo que te vengo en este caso hablando acerca de falta de respuesta, por ejemplo, psicógena, motivo cinético que ya hemos visto, ¿no? El amor cefálica tiene este caso que se cese ya de todas las funciones cerebrales. Hemos visto también acerca de las intoxicaciones, por ejemplo, y por ejemplo, cómo se veía si hay miriasis y miosis. Recuerda este caso que la cocaína, anfetamina, al predominar la parasimpática se verá miriasis. La atropina, al disminuir el nivel de acetilcolina, entonces inhibirá también lo parasimpático. La acetilcolina pues permite lo parasimpático. Entonces, si inhibe lo parasimpático, va a dominar lo simpático, por lo tanto, verás miriasis. En un fosforado, como más bien ese caso va a disminuir, en este caso, la va a aumentar, mejor dicho, la acetilcolina, porque la acetilcolina se encarga de esas funciones del parasimpático. Habrá miosis, sin opiáceos, por ejemplo, como heroína o barbitúricos, habrá bien predominio de parasimpático, porque son fármacos que causan depresión respiratoria, y encontraremos este caso, pues, si predomina parasimpático, miosis, ¿no? Recuerdo, si predomina parasimpático, miosis, si predomina lo simpático, sería midriasis. Cambios, por ejemplo, a nivel de la pupila, la mesencéfalo recuerda que tiene el núcleo de Edinger-Westphal, entonces esta parte es aquel, por ejemplo, que va a cerrar la pupila, ya hace, por ejemplo, una constricción a nivel parasimpático, por lo cual, si está lesionado, pues no podrá hacer eso y más bien habrá pues una dilatación o miriasis. Recuerda que lesión de mesencéfalo se manifiesta con miriasis, lesión de protuberancia sería con miosis. Si es, por ejemplo,
muerte cefálica, donde me conocido un, ya declara en este caso al individuo ya como muerto, porque aquí en este caso cesa todas las funciones cerebrales, ¿ya? A pesar de que tenga, por ejemplo, latido, frecuencia respiratoria, pues eso de caso no se considera como si el paciente estuviera vivo porque solamente se estaría manteniendo mediante un soporte artificial. Aquí es este caso, bueno, lo que hemos visto, cambios de pupilas, este caso se ha repetido acá, y el cuadro de caso resumen que también hemos visto anteriormente. Luego la bacteria, digamos, sería tan importante, simplemente en este caso son para determinar la etiología, ¿no? Qué cosa, por ejemplo, medio, pues debemos medir gastometría, función hepática, para ver si es el cómo por su hepática, marcadores renales, para ver si es por uremia, electrolitos y osmolaridad, pues no sería preguntar mucho, solo en este caso nos guían para establecer la etiología del coma. Y hasta acá sería este caso el video de cómo ejercer la conciencia. Ya se grabará una tercera parte en la cual se resolverán ya las preguntas de ese tema. Gracias.